Quiero comenzar comentando que ayer tuvimos un retiro del comité ejecutivo de la iglesia y para mí era uno de los momentos en los cuales mi corazón se llenaba de gozo porque fue como 2 años que no hemos tenido la oportunidad de estar juntos. Y cómo era de alegría para mí tener tantos líderes presentes. En ese momento comenzamos el retiro con un artículo que yo había tomado de un grupo cristiano basado en DC que se llama Sojourners. Y ese artículo enfoca en la realidad que estamos viviendo nosotros en esos tiempos todavía de COVID. Y el artículo sugiere que nosotros todavía estamos viviendo en momentos de trauma. O sea, que no es solamente que estamos caminando por una parte de nuestras vidas que es difícil, pero nosotros como sociedad, en lo colectivo, estamos enfrentando una serie de cosas que son tan impactantes que se convierten en trama. Por un lado, estamos viendo la muerte de una manera más cerca. Por otro lado, estamos luchando con nuestros propios miedos, con toda la enfermedad que parece estar allí. Por otro lado, estamos con presiones económicas, estamos con ese obvio realidad de racismo en este país. Y encima de todo eso, estamos lejos de los mismos sistemas de conexión con otros seres humanos que nos sostienen. Y a la vez, cada persona está en trauma. O sea, en muchos momentos de la sociedad, una persona está en dificultad y los demás pueden rodearlo y levantarlo. O un sector de la sociedad está bajo presión y luchando y otros en el cuerpo de Cristo le puede dar mano. Pero en este momento todos estamos bajo el mismo trauma, queriendo buscar cómo salir a la luz del día cuando todo está oscuro. En ese contexto es muy fácil para nosotros llegar a la posición de sentir sin esperanza. Levanta la mano si has sentido sin esperanza en algún momento. Uno dice, Señor, hasta aquí llego, hasta aquí puedo resistir. Ayer los líderes de tu iglesia estaban diciendo que en cierta medida uno como que busca los recursos de lo más profundo de su ser y sigue adelante empujando. Pero llega un momento en que uno dice, Señor, ya llevo 2 años empujando. Mi perseverancia está aún bajo prueba. Entonces, para prepararme para hoy, comencé a reflexionar de comunidades y personas que han experimentado presión y trauma tan profundo que tal vez tendría una luz para nosotros. Hay un teólogo quien se llama Cornel West. Él es un teólogo afroamericano que habla mucho de lo que la iglesia afroamericana tiene que enseñar a los demás del cristiandad. Sabiendo que aún en tiempos de la esclavitud fue la fe cristiana que llevaba a la comunidad a la luz del día. Cornel West dice que mientras haya esperanza y mientras preservamos el hecho que la vida tiene sentido, nosotros todavía tenemos la capacidad y la posibilidad de sobrevencer aún la opresión que experimentamos y mantenernos vivos. O sea, hay que tener la esperanza
Y hay que creer que la vida tiene sentido, que Dios no nos ha tirado a un azar que no tiene forma. Tenemos que creer que hay verdad, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que está caminando con nosotros, y ese sentir junto con la esperanza nos da la capacidad de seguir adelante. Yo creo que eso es muy parecido a lo que Jesús nos dice en el texto de Mateo. Quiero que abren sus Biblias o sus boletines otra vez. Y quiero comenzar en la parte donde Jesús habla de nuestro tesoro. Dice el Señor a nosotros, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tú. Entonces, donde usted está poniendo valor en tu vida, allí va a ir tu corazón. Las cosas que usted está viendo, la forma que usted está poniendo prioridad, allí va a ir tu corazón. ¿Y qué es la cosa que más busca el Señor de nosotros? Nuestro corazón. Donde está tu tesoro, la manera en la cual usted está viendo la vida y priorizando tus bienes, es donde va a estar tu corazón. Pero Jesús sigue. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Preparando para este sermón, estaba leyendo varias personas que me enseñaron que en el contexto judío, de donde viene Jesús, el entender es que cada individuo tenía la luz de Dios adentro. Yo quiero que ustedes como que se imaginen una bujía adentro de su pecho, una luz brillante adentro. Entonces Jesús dice, la lámpara, fíjense bien, nosotros a veces pensamos que nuestros ojos toman la luz de afuera y lo absorbemos. Pero aquí es que nuestros ojos son la lámpara, de allí sale la luz. Y eso para mí fue muy impactante cuando pongo a considerar la oscuridad en la cual estamos caminando. Porque muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando todo parece oscuro a nuestro alrededor y estamos con nuestros ojos buscando la luz, y no encontramos la luz, nos sentimos desesperados. Pero Jesús dice, tus ojos son lámpara, porque la luz de Dios está adentro de cada uno de nosotros. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tu lámpara está funcionando, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y más, diría yo, donde usted está viendo va a estar con luz. Pero si tu ojo está malo, si esa luz adentro, y nosotros como cristianos lo tomamos a un paso más, porque nosotros creemos que el templo del Espíritu Santo es ¿dónde? En nuestro ser. Entonces, si el Espíritu de Dios vive adentro de mí, si ese Espíritu de Dios, esa luz, esa paz, ese gozo está adentro de mí, está teniendo influencia en cómo yo estoy viendo el mundo. Pero si adentro de mí está apagado, si está oscuro, si está frío, si está sin respirar, si adentro es oscuro, todo mi cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, escuchen bien, cuán oscura no será la misma oscuridad. Si yo tengo solamente miedo, dolor, crítica, juzgamiento, impaciencia, falta de querer adentro de mí, cuando yo veo las circunstancias difíciles, ¿qué voy a ver? Oscuridad por todos lados. Me pone a pensar en los niños.
Muchas veces Jesús dice que para entrar en el reino de Dios uno tiene que ser como niño. Porque los niños tienen una capacidad de ver las cosas bonitas y alegres de la vida. Si usted está en presencia de niños, muchas veces los niños te alegran el corazón. Y más si son tus nietos o nietas, o hijos o hijas. Cuando lleguen a adolescentes es otro cuento, pero es otro sermón ese, ¿no? Entonces, los niños tienen ojos que todavía ven con la luz de Dios adentro y eso permite a ellos ver la vida de una manera distinta. Y nosotros lo vemos en nuestras vidas. Si yo estoy viviendo, levantándome con un sentir que no puedo, que todo está oscuro, que no tengo lo que necesito, que no voy a sobrevivir, que el dolor que tengo es más que aguanto y estoy viendo, todo veo oscuro. Pero si yo me levanto y mis ojos se vuelven lámpara, con lo cual yo estoy ilumbrando la vida, yo voy en búsqueda de la pequeña planta que sale en medio de la maleza. Yo voy en búsqueda de la suavidad del corazón que veo en uno aún, que todos están luchando. Yo veo la esperanza en momentos y en puntitos. Y si nosotros consideramos personas que han estado carcelados, personas que han cruzado el desierto literalmente, personas que han estado bajo mucha opresión, en todo caso vemos personas que ven una lucecita. Un pájaro que huele, un toque de un ser humano, un pan compartido y se vuelve señal de una luz mucho más profundo, que es la provisión de Dios. Qué lindo pensar que nuestros ojos pueden ser lámpara. Otro salmo dice que la palabra de Dios es lámpara a mis ojos y luz a mis pies. Que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios adentro de mí se vuelve lámpara, con lo cual yo puedo ver el mundo distinto. Por eso el Señor sigue diciendo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y a este mundo. Muchas veces nosotros estamos viendo con ojos que solamente pueden ver en lo material, cuando el Señor nos está invitando a ver con ojos de fe. Yo quiero que usted considere las personas que han luchado mucho en sus vidas. En mi experiencia son las personas que mayormente han encontrado un gozo que es distinto a otros. No es una felicidad, es un gozo, es una fortaleza de espíritu que viene de un entender de un Dios que ha estado caminando con ellos en toda circunstancia. Amén. En el Salmo 39 encontramos a David. David que ha escrito tanto de los salmos, David que es el que en otro dice que uno tiene que estar quieto y conocer que Dios es Dios. Pero en este salmo, David ha experimentado algo. Yo estaba leyendo otros lectores sobre ese salmo y decían lo mismo todos. Algo le pasó a David que estaba angustiado de corazón. Levanta la mano si ha estado angustiado de corazón. Por supuesto, nos pasa a todos. Y en ese momento de angustia, David le dice al Señor, Señor, hazme saber qué fin tendré. Suponemos que David había enfrentado la muerte en una manera muy radical. Y quiero que ustedes consideren en sus propias vidas momentos en los cuales han tenido que enfrentar la muerte y más la muerte de alguien inesperado o la salida de alguien inesperado que también puede producir el mismo llanto.
Y David está diciendo, pero en un momento estaba aquí y en 2 segundos había desaparecido. Parece como parte del trauma que estamos experimentando con COVID, ¿no? Toda la vida estaba normal y un día se cerró la iglesia, se cerró la escuela y todo el mundo cambió. Y en ese momento, en ese contexto de enfrentar la frialdad que nosotros somos, David le dice, Señor, hazme saber qué fin tendré. Yo cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber cuán frágil soy. Yo no sé ustedes, pero yo doy gracias a Dios que a veces el Señor no contesta nuestras oraciones. Pero porque la verdad de las verdades es que David, como cualquier ser humano, no tiene la capacidad de aguantar qué va a ser su día de muerte. Aún en mi desesperación, que quiero que el Señor me diga cuándo. La verdad de las verdades es que yo como humana no lo soporto. No es información que yo debo de saber. Pero se entiende por qué David llega a ese punto, porque ha visto la vida cambiar tan radicalmente, ha sentido la pérdida de alguien que ama tanto y todo cambió de la noche a la mañana, que dice el Señor, quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta. Ante ti mis años de vida no son nada, Señor. Hay un simple soplo. Somos los mortales. Cambia nuestra perspectiva. Cuando pensamos que para el Señor nosotros somos un simple soplo. Un simple momento en la vida. Y todos pasamos como una sombra. Y de nada nos sirve tratar de enriquecernos, pues nadie sabe para quién trabaja. Pero David no se queda allí en esa falta de fe. David sigue, Señor, ¿qué puedo esperar si en ti he puesto mi esperanza? O sea, cuando me doy cuenta que la vida es frágil, que la vida cambia de la noche a la mañana, que la vida no es todo lo que yo puedo ver, que las personas que más amo en este mundo pueden desaparecer en un soplo de viento, me doy cuenta que mi única fuerza y lugar de esperanza es ¿quién? El Señor. Pero sabe que eso es fortaleza para nosotros. De allí viene esa luz de adentro. Es una esperanza y es una fortaleza que nada en este mundo puede quitar. Nosotros a veces nos recordamos que en la cruz del Calvario Jesús venció al pecado, o sea, nos salva y nos perdona de nuestros pecados. Pero ¿qué más hace Jesús en la cruz? ¿Qué más recibe? Nuestros pecados y la muerte, hermanos. La muerte. Señor, recibe la muerte tuya y de tus seres queridos, y en ese momento que te sentís desesperado, que esta vida material no concorde con el amor que tiene por otro, el Señor dice, dame tu esperanza, porque yo soy dador de la vida y yo te he dado no solamente la vida material, pero yo te he dado la vida, ¿qué? Eterna. Y la vida eterna de los que no ves en la carne, pero son parte de la comunión de santos. Y cuando comenzamos a considerar nuestras vidas de esa manera, como que hay una fortaleza que comienza a moverse. Hay una realidad que ese desierto que estamos pasando, ese trauma que estamos compartiendo, jamás va a ser el fin. Porque ni la muerte puede parar a nuestro Señor. Y ese mismo Señor en lo cual deposito mi esperanza es el Señor que me abre camino, el Señor que ha vencido la muerte, el Señor que me ha liberado del pecado. Yo tengo esperanza en algo mucho más poderoso. Por eso yo no puedo tener dos amos.
Yo no puedo amar esta vida y todo lo material y amar al Señor a la vez. Yo amo a mi Señor porque Él está conmigo en esta vida y me lleva a la vida eterna. Déjame decirles que soy muy metodista en mi teología. Y la iglesia metodista de la trayectoria wesleyana ha luchado por años contra una teología cristiana que dice que las iglesias y los cristianos no deben de importarse por este mundo, que no deben dar de comer porque la gente va a estar en el cielo con Dios, que no debemos de luchar por la justicia porque va a haber justicia en el cielo, que no debemos de preocuparnos por el mundo porque el mundo está muriendo. Yo creo firmemente que el Señor Jesús cree que el reino de Dios está viniendo tanto en la tierra como en el. Así que el Señor nos llama a trabajar por esos valores de reino donde debemos de poner nuestro tesoro. Tenemos que trabajar en esta vida por aquellos, pero no hay que perder de vista que nuestras vidas no son solamente lo que vemos acá. Y como seres humanos, a veces tendemos a los extremos y no hablamos de la eternidad. Importa el hecho que Dios nos da la vida eterna. Importa el hecho que nosotros estamos viendo ahora en imágenes opacos, donde allí vamos a ver cara a cara. Lo poderoso que leí cuando estaba preparándome para este sermón fue unos diálogos entre Billy Graham, que algunos de ustedes saben que fue el evangelista, uno de los más poderosos de este país, y personas que le estaban cuestionando si era cierto que verdaderamente iban a ver sus seres queridos en el cielo. Y Billy Graham comenzó su contestación diciendo que 1 de Corintios 13:12 dice que ahora yo solamente sé en parte, pero allí vas a conocer de una manera completa y voy a ser conocida de una manera completa. O sea, que lo que estamos viviendo acá, tus relaciones, los valores de reino que estás depositando hoy día son parte, pero cuando llegamos a la vida eterna va a ser la victoria completa en el nombre de Dios. Por lo tanto, el desierto no es tan oscuro y la luz de Cristo adentro de mí se vuelve una lámpara que me ayude con la esperanza y el saber que mi vida tiene sentido, seguir adelante en la fe. Quiero que vemos un poquito del texto bíblico de Santiago que está escrito en sus boletines. Ese texto puede ser o puede aparecer que no está relacionado, pero siento que tiene un mensaje muy importante. Santiago, en los primeros 3 capítulos de su carta, está enfocando en enseñar a la iglesia que no debemos de juzgar. ¿Quién está de acuerdo? No debemos de juzgar. Y Santiago le dice, no debemos de juzgar porque nosotros no somos ¿quién? Dios. Nosotros no somos Dios para juzgar. Nosotros no somos Dios para entender todo el corazón de otro ser humano. Nosotros no somos los que han sido dado el poder de juzgar a los demás. Y más cuando nos sentimos juzgados, estamos de acuerdo con eso. Pero en esa parte de Santiago está tomando ese mismo tema que nosotros no somos Dios para reflexionar sobre los planes en nuestras vidas. ¿Quién ha hecho un plan de tu vida que el Señor ha cambiado completamente? ¿Verdad? Y en el momento uno dice, pero ¡ay! Eso no es la vida que quería. ¿Y por qué, Señor?
En Santiago está enseñando a la iglesia que hay que estar atentos siempre, que uno no tiene el control completo de tu vida. Eso no significa que no debemos de hacer planes. Eso no significa que no debemos de tener metas o debemos de tener ahorros. Pero significa que hay que vivir con la humildad de saber que en esta vida material hay un poder mucho más grande, que es el poder de Dios sobre mi vida. Y yo confío en ese poder. Más bien yo quiero que el Señor tenga control de mi vida. Santiago dice, ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año y haremos negocio, ganaremos dinero. Si, ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir, oyen, lo que deben de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, ¿sabe que mi introducción a ese concepto fue cuando me fui a Nicaragua? A cada cosa que la gente me decía, si Dios quiere, ¿qué tiene que ver si Dios quiere, si te voy a ver mañana? Porque no crecí en una cultura que vivía con ese entender de no tener control de la vida, pero es claro. Y sale ese entender de si Dios quiere, de un pueblo, de una comunidad que ha vivido bajo opresión y cambio y injusticia constante y ha aprendido a golpes en momentos que la vida no es todo en mi control. Y eso no significa que me doy por vencida, más bien significa que me agarro de la esperanza que tengo en Dios, de las promesas que mi vida tiene valor y significado, y tomo los pasos sabiendo si Dios quiere. Si Dios quiere. Te veo mañana si Dios quiere. Si Dios quiere, me regala otro año con mis padres. Si Dios quiere, llegaré a tal lugar. Eso no significa que no tomo responsabilidad por mi vida, pero significa que vivo con un entender que lo material es frágil, que las cosas cambian de un momento al otro, pero que la constancia de Dios es eterna. Y la victoria de Jesucristo es una victoria que me garantiza que aun cuando la luz de Cristo adentro de mí se opaca de tal manera que todo se ve oscuro, todavía hay victoria en la resurrección de Cristo, quien me levanta, quien me da la fortaleza de seguir adelante. Quiero leer, y pueden si tienen sus Biblias, del 1 de Corintios, el capítulo 15. Y aquí Pablo está hablando mucho, contestando en cierta manera la pregunta que le tiraron a Billy Graham. Si la resurrección es cierto y si voy a ver en la vida eterna a mis seres queridos. Y en el capítulo del 1 de Corintios 15, el verso 12, Pablo dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si Cristo ha resucitado, ¿cómo es que creemos en momentos que Dios no tiene el poder de levantarnos otra vez? Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, nuestra fe está basada en nuestra capacidad de sobrevencer, de levantarnos, de ser
resucitado en el poder ¿de quién? En el poder de Cristo. Trauma o no trauma, dificultad o no dificultad. Pertenecemos a una batalla ya ganada. Aún más, resultaremos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habrá sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. O sea, como David, cuando vemos los cambios bruscos en la vida, cuando vemos con dolor que un ser querido ha ido de esta tierra tan pronto y no tuvimos la capacidad de decir todo, nosotros somos pueblo que creemos ¿en qué? En la resurrección. Entonces, además de invertir en la palabra de Dios, en el crecer de tu fe, hay que invertir en tus relaciones, porque tus relaciones con el poder de Cristo de salvarnos son relaciones que duran por la eternidad. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y la victoria que Cristo promete es único. Yo termino con ese relato. Es un relato que fue publicado por la pastora Jaylene Chase, que ya es pastora en Goshen United Methodist, aquí cerca. Ella y yo estuvimos juntos en el proceso de ordenación y ella recién puso la historia de cuando su mamá estaba muriendo. Dice que cuando su mamá, una mujer de mucha fe, decía, una mujer que tenía hijos biológicos, pero más hijos espirituales, porque su mamá tenía la fuerza y la fortaleza de una mujer que creía que todo el mundo debía de saber el amor de Dios. Cuando esa mujer estaba en su cama en el hospital, muriendo, y ella sabía y su hija sabía, y la hija estaba viendo por la ventana, la mamá le dice de su cama, hija, ¿qué está haciendo? Planificando mi muerte, ¿no? Y la hija le contesta, no mami, más bien estoy planificando tu victoria, porque usted me enseñó que de esta vida solo pasamos a victoria en Cristo. Hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el trauma que estamos experimentando. Y para vivir en esa victoria tenemos que aumentar la luz de Dios que está adentro para que nuestros ojos sean lámparas. Lámparas para ver los señales de esperanza, de resurrección y de la presencia de Dios. Y en los días buenos que nuestros propios ojos se vuelven lámpara para los que no pueden ver por la oscuridad. Nosotros somos pueblo de victoria. Pablo en el 1 de Corintios 15, en el verso 50, dice lo siguiente: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien que el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como ese instante que alguien pasa de esta tierra. En un instante seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con el cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se viste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay oscuridad, hay trauma, hay dificultad, hay opresión y hay injusticia. Y luchamos en este mundo confiados que tenemos victoria ya ganada por un Dios que nos ha dado la salvación y la sanación. En el nombre de Cristo. Amén. Espíritu